Bien, vamos a iniciar la grabación de la clase de hoy. Hoy fecha miércoles 11 de agosto del 2021. Vamos a continuar con el tema que habíamos dado inicio la clase pasada con respecto a lo que es el manejo de excepciones. Un breve repaso mientras todavía se están eh, conectando. Habíamos visto que, bueno, ¿no? Cuando hablamos de excepciones nos estamos refiriendo a errores que puede tener el software que nosotros estamos desarrollando, independientemente de si es un software de escritorio como el que nosotros estamos realizando o un software de aplicación móvil o una aplicación web también. Pueden generarse errores, ¿no? Y esto es porque hay algunas situaciones que a veces nosotros como programadores no tomamos en cuenta, pero que a la larga se pueden dar, ¿no? Son casos excepcionales en muchos casos, ¿ya? En otros pueden ser errores más comunes, pero la idea es manejar estos errores, ¿no? Habíamos visto dentro de lo que es este sistema, de lo que es el programa que estamos desarrollando, el equipo de desarrollo, el hardware y también el usuario, que es un actor muy importante dentro de este sistema y que también tiene mucho que ver con lo que son las excepciones, porque el usuario actual es un usuario bastante curioso y que tiene conocimiento bastante eh, bastante es decir, tiene un conocimiento un poco más completo en lo que es el manejo básico de softwares, ¿no? Las generaciones actuales ya tienen eso. Entonces, eh, generalmente es el usuario quien va a generar una excepción, de alguna manera. Quizás ustedes ya han visto algunos ejemplos en donde hay lo que comúnmente se conocen como errores. Esos errores pueden ser utilizados. En los juegos, por ejemplo, que son bastante utilizados, estos errores pueden generar fallas en el juego, ¿no ve? Y son aprovechados por los usuarios, obviamente. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen los usuarios actuales del manejo de las tecnologías. Nosotros tenemos que controlar eso, ¿no? Luego habíamos visto lo siguiente para ya concluir este breve repaso e iniciar con lo que nos corresponde al día de hoy. Un planteamiento que propongo para lo que es la solución de lo que es la gestión de excepciones o errores contempla tres pasos básicos. ¿Ya? El primer paso es capturar el error. Vamos a capturar el error porque necesitamos saber qué es lo que ha pasado. ¿Ya? Uno. Dos, debemos de notificar el error al usuario. Porque si por ejemplo tenemos un programa y hacemos clic en un botón e internamente ocurre un error, pero el usuario no se entera de que ha habido un error, entonces dentro de lo que es el manejo de excepciones habría un error muy importante, porque el usuario tiene que saber que ha habido un error, ¿no ve? Tiene que haber. Y el tercer y último paso es, obviamente, una vez que hemos capturado el error y le hemos notificado al usuario, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer si pasa algún tipo de error. ¿Ya? En algunos casos es sencillo definir qué es lo que vamos a hacer si pasa un error. En otros, como por ejemplo en un error nuevo, tendríamos que analizar qué acciones vamos a tomar si vuelve a ocurrir ese error. ¿Ya? A veces hay que analizar un poquito cada caso, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que ver hoy es lo siguiente. Vamos a detallar un poquito más estos tres pasos. La captura del error. Necesitamos saber detalles con respecto al error que ha ocurrido. Entre otras cosas, eso nos va a ayudar a solucionar el error. Ahora, acá muy importante un aspecto. Cuando nosotros capturamos el error, no necesariamente es necesario mostrar el error técnico al usuario. Porque uno sería un error en cuanto a seguridad, porque vas a dar detalles en cuanto a la implementación del programa, que no debería ser así. ¿No ve? No debería ser así. Solamente deberías de capturar el error y mostrar solamente una pauta de lo que ha ocurrido al usuario para que sepa que ha habido un error.
¿Ya? Notificación del usuario, perdón, del error, como les decía, el usuario debe tener una idea, no una idea técnica, pero sí una idea del error que ha pasado. ¿Ya? La información al respecto de este error o esta situación excepcional que ha habido tiene que ser obviamente una información que sea entendible para el usuario final, ¿no? Estamos hablando de un usuario que tiene cierto conocimiento técnico, pero que en la mayor parte de los casos no va a entender el lenguaje de programación, la parte técnica, etcétera. ¿No? Obviamente maneja bien Windows, etcétera. Nuestro programa lo maneja muy bien, pero no es un programador, así que no tenemos que pensar como programadores y dar un detalle de lo que es la notificación del usuario perdón, la notificación del usuario del error al usuario. ¿Ya? Ahora pudiéramos hacer que se envíen dos tipos de notificaciones de error. Puedes hacer mostrarle un mensaje de notificación del error al usuario, pero también paralelamente pudieras enviar una notificación de error al equipo o al programador o al equipo de programadores que han construido el sistema. Pudieras mandar también una notificación a los programadores. Esto normalmente se lo hace, y esto lo vamos a hacer más adelante cuando estemos viendo archivos de texto. Generamos nosotros logs, ¿no ve? Acá generamos logs. Estos logs son técnicos, es decir, qué es lo que está pasando en el programa. Entonces, cuando pasa un error, nosotros registramos el error con fecha, hora y algunos otros detalles más. Y acá sí podemos describir detalles del técnicos, es decir, detalles de lo que es el lenguaje que nosotros estamos implementando. ¿Por qué? Porque el único que lo va a poder ver es el equipo que está desarrollando el programa, porque ellos con esta información van a poder generar alternativas de solución. Pero no es lo mismo que tendrías que mostrarle al usuario. Al usuario no va a entender si le muestras código C# o algo así. Eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Ya? Finalmente, las acciones a tomar es la estrategia que vamos a implementar nosotros una vez que se dé una excepción. ¿Ya? Otra vez pudiera ser una excepción nueva, entonces ahí hay que analizar un poquito. Pero si es una excepción que nosotros la hemos previsto, entonces ya deberíamos de nosotros definir una estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Eso va a depender también de cada caso. Un ejemplo concreto, cuando tú vas a un cajero, pones tu tarjeta y, y pasa una excepción, ¿no ve? Has puesto tu tarjeta, has puesto tu PIN, estás haciendo una operación y dice acá lo que yo les he indicado. Internamente se está dando los tres pasos que les había indicado: la captura del error, la notificación del error y las acciones a tomar. 1. La captura del error. Obviamente internamente ha habido un error acá. Nosotros no sabemos. No sabemos. Si por ejemplo acá diría algo técnico, ¿no ve? La bandeja número 1 ha tenido un mal funcionamiento y está trancada, algo así. Eso es un mensaje técnico, pero que no le interesaría al usuario saber eso. Es más, sería un error de seguridad, porque el usuario ya sabría que ha pasado algo con esa bandeja. ¿No? O pudieras decir otro mensaje técnico acá: el sistema operativo Windows XP ha tenido un mal funcionamiento, pero al usuario no le interesa esos detalles técnicos, ¿no ve? Eso es el paso 1. Nosotros internamente hemos notificado el error y obviamente vamos a registrar esto, y solamente los programadores o el personal adecuado va a recibir ese informe. ¿Ya? Ahora, el 2, notificación del error, el paso 2. Acá está la notificación del error, en esta partecita de acá. Dice, y noten que es un lenguaje natural, tiene que ser así. La parte de lo que es la interacción con el usuario debe de ser algo en lenguaje natural, bastante amable, respetuoso, pero muy claro, dentro de lo que el usuario debería de conocer, porque noten que acá está el usuario, está manipulando el cajero, ¿no ve? Entonces ahí está el mensaje muy claro, muy sencillo, lenguaje natural. Dice acá: disculpe, coma,
por el momento no podemos entregar dinero, nada más. No necesita saber que se ha trancado o que ha habido un virus, no necesitan ningún detalle técnico. Menos del lenguaje de programación, no pudieras decir acá, error en la línea número tantos del programa hecho en C Sharp y que está en el archivo tantos, tantos, ese es un error en cuanto a la seguridad, no puedes hacer eso. Ese es el paso 1, entonces estamos notificando al personal adecuado el error que ha habido, hemos capturado. Este es el paso 2, este es el segundo paso, que es la notificación del error. Y el tercer paso, las acciones que vamos a tomar, ¿no? En este caso sería esto de acá. Y en cuanto a lo que es el análisis que se ha hecho para las acciones que se van a tomar en cuenta, en este caso se ha decidido consultarle al usuario. Acá dice, eso es lo que las acciones que se va a tomar. ¿Deseas realizar otra operación? Y acá el usuario va a interactuar y va a decir sí o no. Él va a decidir cuáles van a ser las acciones a tomar. Ya puede que vuelva a intentar y si le sale el mismo error, entonces obviamente a la siguiente el usuario va a poner no y bueno, se irá a otro cajero o hará su queja formal, no sé. Pero acá nosotros estamos implementando el tercer paso, que sería las acciones que se van a realizar a continuación, ¿no? Que en este caso es o volver a intentar o cancelar la operación, es decir, no, y ya el usuario va a dejar de operar el cajero y ya está, ¿no? Ese sería un ejemplo. Detallando un poquito más la parte de lo que son las excepciones en C Sharp. En C Sharp los errores del programa en tiempo de ejecución, es decir, hay dos tiempos, ¿no? Cuando estamos nosotros haciendo el desarrollo. Uno es cuando estamos editando el código, ¿no? En tiempo de edición del código estamos programando. Pero cuando ya ejecutas el programa, cuando presiones F5, eso todo el lenguaje que tú has insertado, ¿no? Es verificado, es compilado, etcétera, y se ejecuta el programa. Ahí ya estamos hablando del tiempo de ejecución. Ya se está ejecutando tu programa. Entonces dice acá, los errores de programación en tiempo de ejecución se propagan a través del programa mediante un mecanismo denominado excepciones. Las excepciones las inicia el código que encuentra un error. ¿Ya? Obviamente acá estamos hablando de tiempo de ejecución. ¿Ya? Se supone que si tú ejecutas un programa no tienes errores en cuanto a la sintaxis del lenguaje. ¿No ve? Tú has colocado los puntos y comas donde debes colocar, las llavecitas donde debes colocar, has utilizado los comandos adecuados, etcétera. Todo está ok, no ha habido errores. Pero en la ejecución de las líneas de código que tú has insertado, puede generarse en tiempo de ejecución algún error, ¿no? Entonces es lo que dice acá. Las excepciones las inicia el código que encuentra un error y las detecta el código que puede corregir dicho error. Algunos ejemplos sencillos, cuando estamos tratando de imprimir un archivo, pero la impresora se queda sin papel, ahí hay una excepción, ¿no? Hay una excepción. Tú has mandado impresión, pero no hay papel en la impresora, entonces es una excepción también. O abrir un archivo que no existe, ¿no? O asignación a tipos no compatibles. Esto ya del lenguaje, ¿no ve? Nosotros agarramos en un text box cierto tipo de dato y luego hacemos una asignación. Pero si no son compatibles los tipos, esto va a generar un error. No puedes asignar un char a un int, ¿no? O un string a un decimal. No son compatibles. O otro ejemplo, intentas acceder a un índice no existente de un arreglo. Este es un caso particular, ¿no ve? Cuando nosotros tenemos un arreglo de, digamos, tres posiciones, ¿no? La posición del índice 0, 1 y 2. El tamaño de este arreglo es tamaño 3. Cuando estamos editando el código, nosotros podemos indicar que vamos a colocar
en este arreglo denominado A, por decir, en la posición 3 vamos a colocar un valor. Digamos que acá estamos, que este es un arreglo del tipo entero, y acá vamos a colocar un valor, digamos el número 7. Esta es una asignación que estamos realizando, ¿no ve? Cuando se está editando el código, acá no nos va a generar ningún error. ¿Por qué? Porque estamos respetando la sintaxis del lenguaje. Estamos indicando el nombre del arreglo, entre corchetes la posición del arreglo, y estamos utilizando el operador de asignación para agregar un valor que es que el mismo valor del cual nosotros hemos definido el arreglo, que es un entero, porque 7 es un entero, punto y coma. Entonces no tendríamos ningún tipo de error en cuanto a la sintaxis. ¿No te va a dar ningún error cuando estés editando. En tiempo de edición no va a haber ningún error. Pero cuando ejecutes el programa ya en tiempo de ejecución, lo que va a pasar acá es que se va a buscar la posición 3 del arreglo. ¿No ve? Nosotros hemos visto arreglos al principio. Entonces va a buscar acá el arreglo 3, pero la posición 3, el índice 3, no existe en un arreglo de tamaño 3, porque el máximo es posición 2 del índice. Así que en tiempo de ejecución nos va a generar una excepción. Ese es un caso particular en donde, como pueden ver, puede haber excepciones en tiempo de ejecución y no en tiempo de edición. Las excepciones se inician o se lanzan y se detectan o atrapan en cualquier parte del programa. En cualquier parte, al inicio, a la mitad, al final del programa, podemos nosotros capturar o detectar estas excepciones, ¿ya? C# cuenta con las palabras clave throw, try, catch y finally para llevar a cabo estas tareas. Nos vamos a iniciar con el famoso bloque, con la sintaxis del famoso bloque try, catch, finally, ¿ya? Esta es la sintaxis de la implementación de este bloque este bloque try, catch, finally, en donde, como pueden ver, acá se los voy a detallar, iniciamos con un bloque try, iniciado y terminado con una llavecita de apertura y cierre, y dentro de este primer bloque try tenemos un conjunto de instrucciones cualquiera que este sea. A este se le conoce como el bloque try, ¿ya? Enseguida vamos a detallar cada uno de estos bloques. El segundo bloque sería el bloque denominado catch. Como pueden ver, en el try no tiene ningún parámetro, es directamente try, llave de apertura, llave de cierre, y dentro de las llaves un conjunto de instrucciones, cualquiera que este sea. Para el bloque catch que está a continuación, como pueden ver debajo del try, el bloque catch sí tiene parámetros que nosotros los podemos definir acá. Este es un ejemplo. Por ejemplo, acá dice catch format exception. Esta es una excepción que nosotros estamos determinando que la vamos a capturar. Ya un poquito más adelante les voy a explicar qué tipos de excepciones puede haber. Y como pueden ver, acá estamos creando un objeto de esta excepción, que en realidad es una clase, ¿no? Este es un objeto de esta clase. Y como pueden ver, al igual que el bloque try, también delimitamos este bloque a través de las llavecitas de apertura y cierre, y dentro, acá nosotros manejamos la excepción de alguna manera. Este se llama el bloque catch. Y el tercer y último bloque, algo interesante en C# es que el bloque try y el catch van juntos, ¿ya? Y el bloque finally es opcional. Este es opcional. Si tú quieres lo puedes agregar, ¿ya? Es opcional el bloque finally. El bloque finally, como pueden ver, tampoco tiene parámetros. Es simplemente finally, la palabra clave finally. Delimitamos el bloque con llavecita de apertura, llavecita de cierre, y todo lo que esté acá dentro de este bloque siempre se va a ejecutar, ocurra o no una excepción, ¿ya? Detallando un poquito más los dos principales bloques, que es el try y el catch.
Cuando nosotros hablamos del bloque try y dentro del bloque try un conjunto de instrucciones, la idea es indicar o instruir a C# que trate de ejecutar un bloque de instrucciones cualquiera, ¿no ve? Ahora, si el programa se ejecuta sin producir ninguna excepción, no se ha producido ninguna excepción, las instrucciones que están después de la palabra catch son ignoradas y la ejecución continúa después del paréntesis final de la instrucción catch. Regreso al anterior y acá entonces nosotros vamos a tener un conjunto de instrucciones. Entonces aquí pudiera generarse una excepción. Otro caso puede ser que no se genere ninguna excepción. ¿Ya? Si se genera una instrucción, inmediatamente entonces se va a buscar se va a ejecutar el bloque catch. Se va a ejecutar el bloque catch y se va a tratar de buscar el tipo de excepción que se ha determinado o que se ha que se ha generado en el bloque try. Ya esto un poquito más adelante en el ejemplo les voy a explicar con mayor detalle. ¿Ya? Entonces viene acá, se ejecuta todo lo que está en el bloque catch. Pero si no se genera ningún error en el try, se ignora todo el bloque catch. Es decir, si no se genera, lo voy a poner en verde, directamente se salta al bloque finally si es que existiera, porque como les dije es opcional. Si no existe, entonces se va a continuar con lo que está debajo de la llavecita de cierre del catch, ¿no? Se va a continuar con lo demás que tengamos de código. Ya a eso se refiere. El bloque catch. Si se produce una excepción en el bloque try, ya cualquiera que ésta sea, en realidad en algunos casos podemos nosotros asumir que va a haber algún tipo de error, pero en algunos otros puede generarse algún otro tipo de excepción que no está controlada. Dice acá, ¿no? El programa deja de ejecutarse, en este caso, ¿ya? En este caso podemos especificar que se ejecute el bloque catch o uno de los bloques catch. Una de las características interesantes del bloque try catch finally en C# es que no solamente podemos tener un único bloque catch, pudieras tener n bloques catch. ¿Por qué? Porque aquí dice lo siguiente, ¿no? En este caso podemos especificar que se ejecute el bloque catch o uno de los bloques catch, indicando la clase de excepción que deseamos atrapar. Es decir, si pasa el error 1, hacemos tal cosa. Ahí tendríamos el catch error 1. Si pasa un error 2, hacemos otra cosa. Entonces ahí tendríamos un segundo bloque catch para el error 2, error 3, error 4. O pudiéramos generar un error genérico para cualquier otro caso que no se esté tomando en cuenta dentro de estas posibles excepciones, como en el caso de la estructura case que manejamos en C#. En el caso de que sea 1, haces algo. En el caso de que sea 2, haces algo. El caso por defecto, si no es ni 1 ni 2, va a ser cualquier otro, entonces ejecutamos algo. Es muy similar en ese sentido. Pero ¿qué más nos dice? Es decir, acá está nuestro bloque try. Acá está nuestro bloque try y acá tenemos un cierto conjunto de líneas de código. Digamos acá la línea de código 1, la línea de código 2 en este bloque, porque es un bloque, la línea de código 4, la línea de código 5, etcétera, las que tú quieras tener en el bloque try. Acá vamos a tener un bloque catch, ¿no? Aquí está el bloque catch. Acá, por el momento, sería la excepción y acá vamos a controlar de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en otras palabras? Como saben, el código se ejecuta de arriba hacia abajo, entra al try y se va a ejecutar de arriba hacia abajo, ¿no ve? Uno por uno. Primero la línea 1, luego la línea 2. Y digamos que acá en el bloque, en la línea 3 se va a generar el error o la excepción, ¿ya? Entonces, acá se generaría el error, ¿ya?
¿Qué involucra esto? Si en la línea 3 hay un error, automáticamente desde acá ya no se va a ejecutar lo que está abajo, sino que directamente se va a saltar al bloque catch genérico o al bloque catch específico que nosotros tengamos acá. ¿Ya? Entonces en este caso la línea 4 ya no se ejecutaría. Ya no se ejecuta. Si tuviéramos más líneas de código acá, la línea 5, 6, 7 o al conjunto de instrucciones que tengamos acá, ya no se van a ejecutar. ¿Ya? Pero, como les decía en el otro caso, si todas se ejecutan y no hay ningún error, entonces no pasa nada. Termina el bloque try, no se ignora los bloques o el bloque catch y se continúa si es que hubiese con el bloque finally o con lo que esté debajo, porque como saben el código se ejecuta de arriba hacia abajo. A eso se refiere. En el ejemplo quizás se va a notar con mayor facilidad. Pueden existir varias cláusulas catch para el mismo bloque try. El orden en el que se enumeran es importante. ¿Por qué? Porque se evalúan en ese orden determinado. ¿No ven? ¿Por qué? Porque el código se ejecuta de arriba hacia abajo. Entonces, si tenemos varios bloques catch, acá tenemos el bloque catch 1, catch 2, catch 3, se va a ejecutar primero el bloque catch 1, luego el 2 y luego el 3, en ese orden, ¿no? En ese orden. Por eso acá dice el orden en el que se enumeran es importante, porque se evalúan en ese orden determinado. Esto significa que las excepciones más específicas deben detectarse antes que las más generales. ¿Ya? Tenemos en C# manejamos lo que es la clase exception. La clase exception. Y dentro de esa clase exception hay un conjunto de otras clases que heredan de esta clase exception. Digamos, lo voy a resumir. Digamos exception 1, exception 2 y puede haber acá exception 2.1, exception 2.2, exception 3, etcétera. ¿No ve? El más general sería la clase exception. Y aquí hay otras que son específicas. Entonces lo que te dice es que debería ir del más específico al más general. Eso es lo que te indica. Tendrías que primero identificar una de estas, luego esta y luego recién esta. Eso es lo que te indica el pequeño descripción que dice acá. Esto significa que las excepciones más específicas deben detectarse antes que las más generales. ¿Ya? Nosotros vamos a empezar con algo simple. Vamos a solamente detectarlo como algo general. Pero en ejemplos que vamos a hacer también vamos a detectar excepciones específicas para generar múltiples bloques catch. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Estas son algunas, no todas, porque hay varias, algunas excepciones comunes. Noten que esto es como el gráfico que les estaba mostrando. Acá está la clase exception que engloba todas las excepciones. De acá, voy a hacer una línea, de acá se estarían generando las demás excepciones. Esto sería como un árbol, ¿no? Acá tenemos System Exception, acá Arithmetic Exception, Core Exception, Format Exception, Null Exception. No, perdón, me he equivocado. Estas de acá forman parte de System Exception. Este de acá forma parte de esto, por eso es del espacio. Este forma parte de esto, esto forma parte de esto, esto de acá. Y estos otros que son específicos de excepciones aritméticas pertenecen a lo que es Arithmetic Exception. Por ejemplo, Divide by 0 Exception, división por 0, o Overflow Exception. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más detalle más adelante. En su nombre un poquito indica el tipo de excepción de forma intuitiva, ¿no? Estos dos pertenecerían a este. Es más o menos la estructura que tiene, pero hay muchos más, no son los únicos. ¿Ya? En la bibliografía les estoy mostrando, incluso de la documentación oficial, más excepciones comunes, ¿ya?
pero eso va a depender del tipo de proyecto que estemos haciendo. Este es otro gráfico que muestra también lo que es la clase exception. Noten que acá la clase exception, todas las clases derivan de object, ¿no? En C Sharp, como en Java de la clase R, acá exception, object. Y lo mismo, solamente que de otra forma acá, como les decía, ¿no? Application exception, system exception, IO exception. Y cada uno de estos también deriva en algunos casos, como por ejemplo system exception, deriva lo que es index out range exception. Esto es lo que les decía, ¿no? Un índice fuera del rango. En el caso de los arreglos pasa esto. Es un arreglo tamaño 3, solamente tienes los índices 0, 1 y 2. ¿Qué pasa si tú quieres poner algo en el índice 10? No existe. Esa es una excepción denominada index out range of range exception, ¿no? Y hay otras también, por ejemplo en las aritméticas que les mostraba en el otro gráfico de otra forma, divide by 0, overflow y no finite number exception, que forman parte de lo que es excepciones aritméticas, ¿no? En realidad este es un conjunto de clases. Vamos a ir utilizando algunas. Ya de aquí en adelante, en los ejemplos que hagamos, vamos a ir determinando cuál es la clase, ya sea la clase general, como pueden ver, toditas derivan de esta clase. Así que incluso pudiéramos hacer que inicialmente solamente controlar las expresiones genéricas. Pudiera ser, aunque no es tan adecuado, ¿ya? Pero vamos a ir viendo esto. Entonces, nuestro análisis va a comenzar con un caso simple. Vamos a hacer dos casos de estudio hoy, y la próxima clase vamos a hacer otros casos de estudio más para este propósito. ¿Ya? Entonces vamos a hacer inicialmente un caso de estudio simple. Vamos a dividir dos números decimales. ¿Ya? Bueno, podría ser un número entero o un decimal. Es decir, el tipo primitivo que vamos a utilizar es int o decimal. ¿Ya? Entonces acá ya tengo abierto Visual Studio. Voy a crear una aplicación WPF. Acá vamos a hacer vamos a dividir, ahí dice vamos a dividir dos números, ¿no? Dos números, nada más, así se va a llamar. Siguiente, crear. Mientras va cargando, tendríamos que considerar ciertos casos especiales en la división de dos números. Tenemos acá dos números, ¿no ve? Mientras va cargando, tenemos el número A y el número B, ¿no ve? Independientemente de los valores que van a tener estos dos elementos, cuando hagamos la división de A dividido entre B, se pudiera generar algunas excepciones, ¿no ve? Por ejemplo, de matemáticas esto, ¿no? Recuerdan qué es lo que pasa si es que el A es 0. 0 dividido entre cualquier valor X que nosotros tenemos va a dar como resultado 0 matemáticamente, ¿no? No nos va a generar una excepción. Ahora, hay otros casos especiales. Hay otros casos especiales. Cualquier número, por ejemplo, dividido entre 0, esto ya generaría un infinito, ¿no ven? O 0 dividido entre 0 ya nos va a generar otro tipo de excepción, incluso matemática, ¿no ve? Incluso matemática. Ya está cargado, entonces hagamos algo simple. Noten que hemos estado viendo ya algo de lo que es XAML. Estamos acá con un grid. Para el siguiente ejemplo tal vez yo voy a preparar un formulario con el grid, con un poquito más de tiempo. Lo preparo bonito, pero ahora como estamos con un poquito del tiempo limitado, voy a hacerlo de forma simple. ¿Ya? Vamos a cargar algo sencillo. Carguemos dos textbox acá. Textbox 1. Lo estoy haciendo así simple. Noten que este es un grid. Y la idea de manejar un grid es tener filas y o columnas. Yo estoy utilizando solamente uno. Eso no tiene lógica. No tiene lógica. Debería yo de agarrar y dividir, digamos, dos filas
y esta de acá, bueno, acá pudiera dividirlo entre dos, acá los dos text box y acá pudiera tener el botón. O acá pudiera agregar otra fila y acá un text box, un text view, un label, perdón, en Visual Studio con C#, ¿no? Algo así tendría que estructurar para manejar un grid. Pero por tema de tiempo lo vamos a hacer así rapidito. Esto no es lo adecuado, obviamente, porque esto no tiene sentido. Vamos a agregar un botón. Y vamos a agregar un text box más para los dos números, ¿no? Porque vamos a hacer una suma simple de dos números, perdón, una división simple de dos números y nada más. Ya no me estoy preocupando en el tema de la interfaz por tema de tiempo, y un label acá abajo, ¿no? Para mostrar el resultado. Ahí está. Nada más, así sencillito. Entonces aquí rapidito lo vamos a crear. Vamos a personalizar nuestro diseño porque vamos a acceder a esto desde código. Para el textbox 1, TXB que utilizamos para el naming, número 1, ¿no? Enter, me vengo acá, el textbox no es necesario, el texto lo borro, me vengo acá, el nombre va a ser textbox número 2, enter, y el texto, la propiedad text no es necesario, lo borramos. El botón, lo propio, el nombre del botón va a ser button, btn, dividir, ¿no ve? Y acá el texto, creo que sí, el texto va a ser necesario modificar en la propiedad content, y vamos a poner número 1 dividido entre número 2, enter, y ya está, ¿no? Entonces el label nosotros lo vamos a editar desde código. Necesitamos asignarle un ID, lbl, label, resultado, enter, y el contenido lo voy a borrar, lo vamos a cargar desde código esa propiedad, y ya está. Esa es nuestra interfaz. Doble clic para agregar el evento clic del botón, y lo que vamos a hacer es implementar lo que es programación orientada a objetos, y vamos a tener como atributos de la clase dos variables, número 1, número 2, y pudiéramos utilizar también un resultado como una variable adicional para este propósito, ¿ya? Y como decía el ejemplo, dos números, ya sea enteros o decimales. Utilicemos enteros, ¿ya? Inicialmente. Entonces int, recuerden que en C# los atributos o los miembros, como le llama la documentación oficial que nosotros definimos dentro de lo que es la clase, son privados por defecto, así que no es necesario agarrar y poner acá private, ¿no? Es private por defecto. Int número 1, pero este es una variable del tipo int. Para darnos cuenta vamos a utilizar ese detalle dentro del naming de la variable. Número 2, que también es un int, ¿no? El resultado más, opcional, pero hagámoslo por pasos como estamos haciendo este ejemplo para el control de excepciones. Sería acá resultado, ¿no? Resultado en int, todos son ints, ahí te das cuenta. Si tuvieses acá un doble, un decimal, etcétera, le agregas nomás el tipo y ya está, así te vas a dar cuenta. Este es nuestro constructor, no vamos a hacer nada acá. Si quieren pueden inicializarlo en 0, ¿no? El 1, el 2 y el resultado si quieren, pero no habría problema. 1 tendría que ser, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar cuando se presione el botón? Vamos a obtener lo que está dentro de cada uno de los text box, ¿no ve? Entonces, el número 1, int, va a ser igual a lo que esté dentro del text box número 1 en su propiedad text, y ya está, ¿no? Lógicamente acá tendríamos que hacer un parse o un convert para convertir esto que nos va a devolver acá, como pueden ver, le apunto y ahí dice string. Esto nos va a devolver un string y esto es un int. No son compatibles, tenemos que hacer una conversión. Así que acá voy a utilizar convert o parse int si quieren. Punto to int, lo vamos a convertir a int. Todo lo que nos devuelva la propiedad
text. Esta es la propiedad, ¿no? Por eso su llavecita de acá, la llavecita, eso indica que es una propiedad. No es un atributo, es una propiedad. Lo mismo para el número 2. Perdón. Número 2 int igual a, directamente vamos a hacer la conversión, convert.to int32, lo que esté dentro del textbox 2 en su propiedad texto. Y ya está. Ya tenemos los dos valores, ¿ya? Vamos a nosotros también a aprender a validar después de este tema, ¿ya? Vamos a validar. En este caso solamente estamos haciendo el control de excepciones. ¿Qué pasa si genera algún tipo de excepción? Pero tenemos que validar también los datos que estamos insertando a un formulario de este tipo, ¿no ve? Tenemos que asegurarnos que no esté vacío, que sea un entero, etcétera. Que esto también lo vamos a hacer. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo. El resultado int va a ser igual a la división del número 1 int dividido entre el número 2 int. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? En el label que nosotros hemos definido como para mostrar el resultado, en la propiedad content, en WPF es así, ¿no? Este control label es content igual a resultado int. Y ya está. Es así de sencillo. Ejecutamos esto y ya tenemos nuestra calculadora sencilla. ¿No ven? Está ejecutando. Ahí está, ¿no? Noten que aquí ya se ha deformado esto. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo de forma adecuada. La idea de utilizar WPF es utilizar los contenedores adecuados, pero no lo estoy haciendo de esa forma. Noten qué es lo que pasa si redimensiono. ¿Qué pasó? Noten qué es lo que pasa si redimensiono. No me sirve de ninguna manera lo que he hecho, ¿no? Hay que hacerlo con más calma, pero ahora voy a insertar los dos números. El caso ideal que nosotros como programadores pensamos que el usuario va a hacer 4 dividido entre 2. Algo sencillo. Resultado 4 dividido entre 2 da como resultado 2. Sencillito. Otro ejemplo, digamos 8 dividido entre 2, 4. Recuerden que nuestras variables son ints. ¿Qué pasa si nosotros ponemos acá 5 dividido entre 2? 5 dividido entre 2 nos da como resultado 2,5 matemáticamente. Pero noten que esto es un int. No puedes poner en un int 2.5. ¿Qué es lo que pasa si hacemos esto? Noten que acá está habiendo ya una pérdida de información, porque al hacer la asignación a un entero estamos perdiendo la parte decimal. No lo estás redondeando, estamos perdiendo la parte decimal. ¿No ven? Si nosotros hacemos otra operación, va a pasar lo mismo. Pero esa es la situación ideal que nosotros como programadores pensamos que va a pasar. Pero acá va a entrar en juego un actor principal uno de los actores principales dentro de este sistema, que es el usuario. Imagínense que yo estoy usando esta calculadora y ustedes mismos hacen esto, ¿no? Y voy a decir, a ver qué va a pasar si yo pongo acá texto, y qué es lo que va a hacer este programa. Le hago un clic y noten que aquí ya ha pasado una excepción. Noten que lo estoy ejecutando desde Visual Studio y acá me dice, esta es la excepción, dice acá excepción, y vamos a analizar un poquito lo que dice acá excepción, que para nosotros es un sinónimo de error, y acá nos indica que no controlada, porque no la estamos controlando, no estamos manejando el error. ¿Qué tipo de error es? Y lo interesante es que aquí te muestra. Dentro de ese conjunto de clases que les he mostrado en la documentación, acá, de este conjunto de clases, nos está indicando que es format exception. Format exception, no sé si está acá, vamos a verificar. Acá lo tengo, miren, acá está format exception, que está dentro de system exception, que está dentro de exception. Este es el error que se está generando. Format exception. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice acá? Si quieren ver los detalles,
acá te dice, ¿no ve? Acá, más dice, input string was not in a correct format. Parafraseándolo un poquito te dice, ¿no? Tú estás haciendo un input, acá tenemos nosotros un text box y estamos haciendo un input, el usuario está haciendo un input, pero está insertando acá un string, una cadena de caracteres. Hola, le he colocado acá, ¿no me recuerda? Y dice acá, was not in a correct format. ¿Por qué? Dice que no está en un formato correcto. ¿No ve? Ahora, si analizamos un poquito el text box, tiene dentro de lo que es la propiedad text, es un string. Así que está correcto. Yo pudiera colocar acá texto, pero lo que estamos haciendo a continuación es convertir esto en un int. Y ahí sí no hay compatibilidad. No puedes convertir un hola en un int, porque no tiene no es compatible. Cuando nosotros insertamos, hacemos un input de un número, el 8, cuando nosotros este string, porque sigue siendo un string, recuerden que en un cuadro, en un text box en C# lo que estamos insertando es un string, pero lo que estamos haciendo a continuación es convertirlo en un int. Y acá sí hay compatibilidad, porque lo que va a pasar es que este 8 se va a convertir en un int. En otras palabras, le está quitando las comillitas nomás. Y esto sí es permitido. Pero no puedes convertir un hola en un int, porque no es un número. Dentro de las comillas dobles no hay un número. Eso es lo que te indica acá. ¿Ya? Eso es lo que te indica acá. Pero acá nos está explicando bonito porque estamos en Visual Studio. ¿Qué pasaría si lo ejecutarías desde Windows? Hagamos la prueba. Clic derecho acá. Abrir en el explorador de archivos. Lo vamos a abrir desde Windows. Acá está, dividir dos números, bin, debug, y este es el ejecutable. Cuando nosotros hacemos el F5 se genera el ejecutable. Si ejecutas esto, estás ejecutando el programa dentro de Windows. ¿Qué es lo que pasa si hacemos esto? ¿Qué va a pasar si el usuario ejecuta esto? Porque nosotros hace un momento lo hemos hecho desde Visual Studio. Acá lo vamos a hacer desde Windows. Coloco un número, coloco otro número, divido, me parece bien, ¿no? Lo dividimos entre 3, funciona. Entre 4, funciona. Solamente que ahí va a haber pérdida de información. 6 entre 4 no es 1. Aquí hay una pérdida de información. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si ponemos acá hola? Clic. Y esto es lo que pasaría si lo ejecutaríamos desde Windows. Miren que se ha cesado el programa. Y se ha cesado el programa directamente. El sistema operativo, porque estamos dentro del sistema operativo, los programas que hacemos se ejecutan dentro de Windows. Pero noten que se ha cesado el programa. Ni siquiera me ha mostrado qué error tenía, ni nada. Entonces no estamos cumpliendo con estos 3 pasos que hemos determinado utilizar. Capturar el error, no lo hemos capturado. Notificar el error, no lo hemos capturado tampoco. Perdón, no lo hemos notificado. El usuario se queda así como, ¿qué ha pasado? Pues he hecho un clic y se cesó el programa, ¿qué ha pasado? No hemos notificado el error al usuario. Y tampoco hemos nosotros determinado las acciones a seguir a continuación del error. Así que noten que acá cuando lo ejecutes en Windows es diferente. Cuando lo haces desde acá, y ahí ya nos damos cuenta como programadores, ¿no? Pero lo que interesa es en realidad en este caso el usuario, porque el usuario es el que va a utilizar el programa. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Agregar el bloque try catch. Vengo acá, va a ser simple. Nos tenemos que controlar estas líneas de código. ¿No ve? En realidad acá se da. Acá se está dando el error. Si colocas el hola, el texto en el primer text box, acá se va a generar el error. Y ya no se va a ejecutar todo esto y se va a saltar al catch cuando agreguemos el try catch. ¿Ya? Y si ponemos un número en el primer text box y un texto en el segundo text box, esto se va a ejecutar OK y acá nos va a generar error, todo lo de abajo ya no se hace y se va a pasar
al bloque catch. Hagamos la implementación, es sencillito. Try, tap tap, y noten que automáticamente nos genera el try catch con la clase genérica, la que contiene todas las demás excepciones, esta de acá. Así que aquí nos va a controlar prácticamente todas. No es recomendable hacer esto, pero lo vamos a hacer por ser la primera vez que estamos implementando. Lo vamos a realizar. Hay que crear acá un objeto para que en este objeto llamado x, o si quieren exception también, como ustedes gusten, yo x le voy a llamar más fácil. Acá se va a almacenar toda la excepción que se ha generado en alguna de las líneas que van a estar acá, que van a ser ni más ni menos estas de acá. Control X, lo pongo acá y ya está. Entonces estaríamos acá capturando algún error que se genere en estas 4 líneas, y acá nosotros tenemos que definir cómo vamos a proceder cuando se genere algún error. Entonces lo que vamos a hacer es algo simple, un messagebox.show, y vamos a mostrar acá que ha habido un error, ¿ya? Nada más, por el momento. En la siguiente clase nomás ya vamos a hacer otro ejemplo, donde lo vamos a hacer otro caso en donde se maneje otro tipo de error. Ahora, voy a concatenar el mensaje reducido del error que se ha generado. Esto depende de ustedes. Nosotros vamos a también generar nuestras propias excepciones, pero en este caso, si quieren mostrar todo el contenido de la excepción, acá concatenan el objeto EX, o si quieren un resumido, es la propiedad message acá. Cualquiera de los dos va a funcionar. Hagamos primero sino el EX para que vean y ya está. ¿Ya? Entonces volvemos a ejecutar esto. Noten que estamos mostrando los detalles técnicos acá. Todo vamos a mostrar del error al usuario. No es apropiado eso, pero lo estamos haciendo porque es la primera vez. Entonces acá tenemos un número y acá tenemos un hola. ¿No ve? Acá vamos a poner un hola. División. Y noten que ahora no se cuelga el programa, sino que acá nos está detallando todo el contenido del objeto EX, que contiene, entre otras cosas, el tipo de error que se está generando, que es format exception, este de acá, format exception. Y acá está el mensaje reducido, que no especifica la parte técnica. Dice, input string was not in a correct format. Obviamente el usuario tendría que saber inglés para entender. Y noten que acá estamos dando detalles técnicos que no deberíamos mostrar. Acá estamos indicando dónde está el archivo. Eso es muy peligroso. Dice acá c::users have source repos divididos números slash backslash main windows.xaml en la línea 35. Incluso estamos indicando el número de línea. Acá se está generando, pero esto no debería saberlo el usuario. Así que podemos nosotros personalizar el mensaje de error. Así que, como les digo, dentro de las propiedades que tiene el objeto exception, podemos ejecutar la propiedad message. Dice acá, gets a message that describes the current exception. Es decir, va a mostrar un mensaje, una descripción del error que está generándose. Esto ya es más en lenguaje natural, pero en inglés. Noten que acá tendría 5 dividido entre hola, ¿no? Hola. Y acá vamos a poner un clic en el botón. Y noten que ya dice acá en inglés, error input string was not in a correct format. Pero esto no lo va a entender el usuario. ¿No ven? Yo quiero mostrarles que esto sí se puede, ¿no? Ahora nos convendría mostrar todo el detalle de la excepción, pero al desarrollador. ¿No ve? Todo lo que se ha generado acá en la clase exception podemos guardarlo en un archivo de texto para que el programador lo vea. Es decir, en fecha 11:08 a las 19:57 ha habido este error. Pero al usuario solamente le mostramos algo así como, algo sencillito como hubo un error y nada más, ¿no? Hubo un error al realizar la división. Revise los datos, ¿ya? Y sería así de sencillito. Entonces va a haber un error,
una excepción acá y estaríamos mostrando ese error específico. Entonces está ejecutándose. Otra vez, ya. Ahora sí, acá, ¿no? Va a haber un número, acá texto, ejecutamos y listo. Este sí ya es un mensaje que va a entender el usuario. Hubo un error al realizar la división, revise los datos. ¿No? Lo va a entender. O pudiéramos ser todavía más claros, mucho más claros. Pero eso va a depender, porque no solamente pudiera haber este tipo de error. No solamente pudiera haber este tipo de error. Imagínense que ocurre otro tipo de error. Acá solamente voy a poner error. Y acá, miren, voy a concatenar otra vez EX y voy a generar otro tipo de error diferente al format exception. Voy a poner números, pero voy a realizar una operación matemática que es un poquito imprevisible. ¿Qué pasa cuando divides entre un número, cualquier número como el 5 digamos, y lo divides entre 0? ¿Qué pasa matemáticamente? Es un poquito complicado esta operación, no es sencillo de explicar, dividir entre 0. Pero noten que acá ahora cuando hago la división me genera una excepción. ¿Por qué? Pero si aquí he puesto dos números, el 0 es un número y es un número entero. ¿Por qué me está generando un error? Y acá en el detalle del objeto exception te da las pautas, te dice el error está identificado como divide by 0 exception. Matemáticamente, cuando tú divides un número entre 0, ese es un valor no determinado. Un poquito difícil de explicar matemáticamente, pero es así. ¿No ve? Es así. Es un número muy, pero muy grande cuando divides algo entre 0, haciendo un resumen de la explicación. Pero noten que acá ya tendríamos dos tipos de excepción. Entonces, en la siguiente clase directamente vamos a ver cómo podemos entonces controlar tres tipos de excepciones de formato: división entre 0, divide by 0, y el genérico, que sería por si se genera alguna otra excepción que nosotros no la estamos controlando de forma inicial. Entonces esto lo vamos a manejar con un try, un solo try, y acá tendríamos tres catch para el format exception, catch para el divide by 0 y catch para el exception, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase nomás, ¿ya? Además nosotros podemos generar nuestras propias excepciones para controlar algunos casos especiales. Entonces voy a ya tomar la lista porque seguramente tienen ustedes ya otra clase. Aguárdame un segundito, voy a acá recuperar la lista. Un clic y ya está. Acá está, tengo 32, acá 28, seguramente alguien ya se ha desconectado. ¿Ya? Bien, entonces yo se los voy a subir el video, voy a subirles este pequeño ejemplito que he hecho y la presentación también se las voy a subir ya para que ustedes la vayan revisando, porque voy a preparar una pequeña práctica para que ustedes puedan implementar el control de excepciones básico, que lo vamos a terminar la siguiente clase, en un conjunto de ejercicios que les voy a dar. Ya, entonces acá voy a detener.